Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikolamim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten a Torah, beshen Yeshua HaMashiach, bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias, Padre bendito. Amén. Que así sea. Vamos a abrir el capítulo 30 del libro de Éxodo, Shemot. Estamos estudiando sistemáticamente el libro de Éxodo y vamos a dar lectura primeramente para poder ir tomando nota en nuestro estudio sistemático. Éxodo capítulo 30, versículo 1 dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Yahweh. Habló también Yahweh a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Yahweh a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Yahweh a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes,
Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. Dijo además Yahweh a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Palabra del Eterno. Qué interesante este capítulo 30, que empezamos ya a introducirnos en el servicio del sacerdote. Vemos la construcción del altar del incienso, parece como entremezclado la parte del dinero, el medio shekel, ¿no? el medio ciclo, el dinero del rescate, como le conocemos, la fuente de bronce, el aceite de la unción, pero también la composición finalmente del perfume, ¿sí? Del incienso, como aparece en esta versión. Dice nuestro versículo 1: Beasita misbeyach miktar ketoret atzeshitim taseoto. Un altar para quemar el incienso es la orden que se especifica aquí, porque fíjese que dice misbeyach. Misbeyach sabemos que es altar, pero no habla del misbeyach que estaba afuera, ¿sí? El de los sacrificios, sino miktar ketoret, para quemar el incienso se traduce, ¿sí? Lo harás, dice la segunda parte, atzeshitim, de madera de acacia, tase oto, así lo harás, ¿sí? Entre la mayor parte de los pueblos de la antigüedad se acostumbraba a ofrecer incienso como parte del servicio o del culto religioso, podríamos decir. Y en los primeros años de todo lo que fue, digamos, el catolicismo, ¿sí? Porque saben que el catolicismo se desprende del judaísmo, yo no sé si sabía eso. Pero bueno, el catolicismo es una de las ramas, ¿sí? Del judaísmo, ¿sí? Muchos se sorprenden por esto que estoy diciendo, pero es exactamente la liturgia del catolicismo, gran parte es tomada del judaísmo, ¿sí? Obviamente con toda la parte romana, ¿no? Griega y demás, pero toda esa liturgia de quemar inciensos, las ceremonias que se hacen, básicamente surgen de este tipo de religiones. Ahora, muchos sabemos que en la época incluso de los profetas, por negarse a quemar incienso sobre altares de dioses de otros pueblos, fueron muertos, ¿sí? Fueron torturados y demás. En las Escrituras sabemos que el incienso simboliza las oraciones que ascienden desde el altar, es decir, desde el corazón, porque el altar representa el corazón, el lugar donde se sacrifica, hacia el Creador. Como sube, como asciende, ¿sí? El humo, entonces eso simboliza las oraciones. Vamos a ir al Salmo 141, acompáñeme. El verso 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Fíjese que si usted analiza esta parte del Salmo, está hablando del servicio del sacerdote. Claro, está haciendo un comparativo, pero está hablando del servicio. Anótese Lucas 1:10, se lo doy de tarea, y Apocalipsis 5:8 y 8:3 y 4, de Apocalipsis también. Entonces dice nuestro verso 2: Amá orko ve amá rojbo rabúa. Rabúa significa será cuadrado, ¿sí? Yiye ve amataen comató mi menú carnotaf, dice. Ahí habla, bueno, de los, digamos, la parte de los cuernos, ¿no?
Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será rabúa, será cuadrado. Viene de arbá, que es 4. ¿Sí? Por los 4 lados, cuadrado. Y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. En el texto hebreo lo especifica, ya estudiamos la semana pasada, ¿sí? Comató mi menú, quiere decir que tiene que ser de una misma pieza, no puede ser añadido el cuerno. En cuanto a la forma, rabúa, dijimos, en varios sentidos el altar del incienso se parecía al altar del holocausto que estudiamos en Éxodo 27, verso 1 al 8. Aunque era de material más costoso y de menor tamaño, ¿por qué? Porque tenía unos 45 centímetros, ¿sí?, de lado, y su alto era aproximadamente de 89 centímetros. Entonces, sobre sus cuernos se debía colocar la sangre de ciertas ofrendas por el pecado, dice Levítico 4, versículos 7 y verso 18. Entonces, ¿cómo tenía que ser? Parte del mismo, no se podía añadir nada. Es decir, no serían añadidos a la cubierta del altar, sino que todo sería de una sola pieza. Los cuernos, estudiábamos la semana pasada que simbolizan poder, y en el altar del incienso representan el poder de la tefilá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el incienso es sinónimo de intercesión, de oración o de la plegaria, pero también el poder, ¿sí?, lo que puede uno alcanzar a través de la oración. Anótese Génesis 32, versículos 24 al 30 de tarea. Si usted se acuerda, en Lucas 18, versículos 3 al 8, nos habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan? Entonces se hace resaltar el resultado de una oración perseverante, una oración que persevera, una oración estable, y cómo puede cambiar y revertir la situación. Versículo 3 dice: Vetzipita oto zahab taor et gago beet kirotav sabiv bet karnotav beasita lo zer zahab sabiv. Aquí está hablando del tipo de cornisa, la cobertura y demás, que tenía que ser zahab. Es decir, la cornisa es como un borde, una moldura de oro. ¿Para qué? Para hermosear, para decorar el mueble y también para impedir que se cayera lo que pusiese sobre el altar. Cuando está la cornisa, entonces hace como, ¿sí?, cualquier cosa que pongan encima hace que sostenga, lo que está por encima. ¿Sí? Entonces, esa es la función, de lo que explica aquí en el texto hebreo. Dice nuestro versículo 4, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Esto ya lo habíamos estudiado, y fíjese que todos los muebles del tabernáculo tenían esos anillos para pasar las varas no se quitaban, ¿sí? Se dejaban puestas, pero también lo que sabemos es que no se podían tocar. No es que no se quitaban permanentemente, sino que lo que quiero decir es que no se podía levantar una mesa que sea tan chiquita, ¿sí?, levantarla así nomás. Tenían que levantarla con esas varas. Por eso no le podían quitar las varas. Entonces, dice que indudablemente eran ángulos opuestos. Cuando dice el texto ambos lados, se refiere a ángulos opuestos. ¿Sí? El altar era tan pequeño, que no hacían falta 4 anillos. Con 2 nomás podría ser llevado. ¿Sí? Como los otros muebles llevaban 4, porque por el peso. Pero en este caso llevaban 2 en ángulos opuestos para que puedan levantarlo fácilmente. ¿Sí? Entonces tenía que estar justamente debajo de la cornisa, o como dijimos, debajo de la moldura. Dice nuestro verso 5: Beasita et abadim atzeshitim betzipita otan zahav. Las varas. Dice que las varas que se usarían para llevar el altar hablan de madera de acacia. Sabemos que la madera de acacia simboliza fuerza y el oro es pureza. ¿Sí? Fuerza y pureza. Entonces, de este modo, la oración debe brotar, como dijimos, del altar, que es el corazón, ese es el simbolismo, claro, de un corazón leal, honrado y resuelto. Ese es el simbolismo que nos da, ¿sí?, cuando llevamos el tabernáculo en cada
persona. ¿Sí? No es que nosotros somos un tabernáculo, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la Biblia está cargadísima de simbolismo y nosotros podemos ver también que hay un mensaje. ¿Para qué? Para nuestro servicio al Creador. Porque si usted se dio cuenta, el capítulo 30 de Shemot está hablando del servicio. Todo lo que va a requerir hacer y sobre todo la concentración, porque la persona que ingresaba a hacer esa labor tenía que estar consciente y saber muy bien de lo que estaba haciendo. ¿Sí? Dice nuestro versículo 6, Benatata oto lifne aparojet, asher al Aarón aedut lifne akaporet, asher al aedut asher ivaet leja shama. Fíjese que dice delante del velo, de la cortina, como se traduce, que está junto al arca del testimonio, si pasarás al otro lado, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Pero fíjese que dice, me gustó porque dice, Ivaet leja shama. Como diciendo, estamos acá, ¿sí? Me encontraré contigo allá, dice. ¿Sí? Como que le señala. Dice, allá me encontraré contigo. Cuando te toque entrar a ese lugar, allí estaré, dice el Creador. Eso me impactó la forma hebrea como aparece, ¿no? El altar del incienso dijimos que fue ubicado ¿en dónde? En el Kodesh, ¿sí? En el Kodesh, junto al velo que separaba. El velo dijimos que se dice en hebreo parojet, que es cortina. Separaba ese lugar santísimo que explicamos ya la semana pasada. Y aunque estaba en el Makon Kadosh, en el lugar santo, se consideraba que pertenecía al lugar santísimo también. ¿Sí? Anote Hebreos 9, versos 3 y 4. Entonces este concepto surgió del hecho de que cuando los sacerdotes en el servicio se acercaban a la presencia del Altísimo que estaba por encima del propiciatorio, llegaban hasta el altar del incienso, salvo excepto en el día de Yom Kippur, ¿sí? No podían acercarse más que hasta ese punto. Entonces este era el lugar a donde venían a encontrarse con el Creador. ¿Dónde? El altar del incienso, ¿sí? La morada estaba en el lugar santísimo y el incienso que se ofrecía allí no solo llenaba el lugar santo, sino que se elevaba y pasaba por sobre el parojet al lugar santísimo. Anótese Éxodo 26, 32. Entonces, el hecho de que el altar estuviese delante del propiciatorio nos enseña que por medio de la plegaria, por medio de la tefilá, de la oración, podemos entrar a la presencia del Altísimo. ¿Sí? A través de la oración, a través de hablar con el Altísimo, podemos llegar, ¿sí?, a la presencia del Altísimo. Entonces, esto es muy interesante porque podemos ver que claridad, ¿no?, que nos da la Escritura en este punto, aunque el velo de la humanidad, ¿sí?, anótese 1 Corintios 13, 12, impide que nuestros ojos físicos vean la hermosura de la santidad del Creador, la fe y la oración pueden llegar incluso a donde el cuerpo no puede entrar, ¿sí? Es cierto, el hecho de que nosotros no veamos muchas cosas no quiere decir que no existan, ¿verdad? Si nos manejamos en el plano físico, decimos que, incluso podemos llegar a decir que no existe el Creador. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existe o que no exista, ¿sí? Acá lo que está diciendo claramente es que es algo espiritual, es una conexión espiritual con el Altísimo y a través de la oración. Aunque el cuerpo, la parte física, no podamos llegar a muchas cosas o no podamos tener ese contacto, sabemos que a través de la fe, a través de la espiritualidad, podemos también acercarnos y podemos palpar espiritualmente esa presencia, ¿sí? Versículo 7 dice: Veikitir alav Aharon ketoret samim baboker veibito et anerot yaktirena, dice. Bueno, tenemos que entender en nuestro versículo 7, dice en la segunda parte: cada mañana, baboker significa eso, es una expresión idiomática, cuando aliste las lámparas lo quemará. ¿Quién? Aarón quemará el incienso aromático sobre él. Pero fíjese que acá está especificando un tiempo señalado. La composición del incienso o el ketoret
se da en los versículos 34 al 38. Me imagino que ya los anotó, ¿sí? Pero todas las mañanas, inmediatamente después de la salida del sol, las lámparas serán alistadas y limpiadas por el sacerdote, por Aarón, y eso nos explica Éxodo 27:20. Dice nuestro verso 8: Lo talu alab ketoret zara beolau minja benesej lo tisehu alab. Fíjese que acá habla como una ceremonia, podría ser un rito, sí, que es un acto perpetuo. El incienso debía ofrecerse en el altar 2 veces al día. ¿Cuánto? 2 veces al día. En la hora de la plegaria matutina y la plegaria vespertina. Se la conoce en la actualidad, se la conoce como el Shaharit, que es el de la mañana, y el Arbit, que es el de la noche. ¿Sí? El altar del incienso representaba la intercesión continua, dijimos, así como el altar del holocausto representa la expiación continua. Sin embargo, no existe ninguna afirmación clara sobre si se quemaba continuamente incienso sobre este altar o no, aunque hay elementos que parecieran favorecer una respuesta positiva. El incienso quemado en forma continua nos enseña que diariamente tenemos que ir con el Creador. No cada tanto, sino diariamente tenemos que recurrir y no dejar de lado nuestra conexión con el Altísimo. Salmo 16, versículo 8, Salmo 55, 17, y quiero dejarle de tarea 1 de Tesalonicenses 5, 17 y 18. ¿Qué dice esa porción última que di? Debemos orar sin cesar. ¿Sí? Sin cesar. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos que parar ningún segundo de orar? No, está diciendo que no te desconectes de la oración, que no te desconectes de esa conexión espiritual con el Altísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos fáciles para desviarnos y para levantar becerros de oro. Somos fáciles para hacer eso, pero lo difícil es tomar algo y perseverar en ello hasta el fin. Es todo un desafío para el creyente, por eso es importante recordar estos puntos. Dice nuestro verso 9: Lo talu alab ketoret zara beolá uminja benesej lo tisehu alab. Fíjese el incienso zara, dice ketoret zara. El extraño, zara significa extraño, es como abodá zara, trabajo extraño, significa idolatría. Aquí habla de un incienso extraño, es decir, cualquier incienso, que no había sido preparado según las indicaciones dadas en los versos 34 al 38. Pero si miramos nuestro verso 10, dice Bejiper Aarón, Bejiper, fíjese la raíz kapar de Kipur. Dice Bejiper Aarón al karnotab ahat bashana, si una vez al año, midam hatat akipurim ahat bashana yekaper o yehaper alav ledorotejem kodesh kodashim u la Yahweh. Qué interesante. Ahat bashana, una vez al año. O sea, esto se refiere al gran día de la expiación. El día es el 10 de Tishri, ¿sí? El 10 de Tishri, desde el 9 en la tarde, ¿sí? Se lo conoce, del séptimo mes, se lo conoce como el Yom HaKippurim, o el Yom Kippur, ¿sí? Cuando el sumo sacerdote tenía que tomar la sangre y ponerla sobre los cuernos del altar del incienso para limpiarlo y santificarlo. Anótese de tarea Levítico 16, versículos 18 al 19. Entonces este acto no lo transformaba en altar de expiación, hago la aclaración. Sin embargo, tenía que ver con la expiación en el caso de que el sumo sacerdote pecara. Eso está en Levítico 4, verso 3 al 12. O cuando toda la congregación, la asamblea israelita, cometiese algún pecado, ya sea asham, ¿sí? Asham quiere decir por ignorancia, o, como decimos muchas veces, el hatat, ¿sí? Los dos tipos de pecado que se conocen en la Torah. Si a sabiendas o por ignorancia. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vaya tomando nota, vaya aplicándose en el estudio. Yo sé que aquí hay mucha información para analizar, pero es importante ir tomando nota también. No limitarnos a escuchar simplemente, sino a tomar nota y comparar. Entonces aquí vemos lo que está hablando, que de todos los muebles del santuario, al parecer solo el arca, ¿sí? Con su propiciatorio era considerado como el de mayor importancia
y mayor santidad que el altar del incienso. Y esto muestra el gran valor que el Eterno le asigna también a la plegaria, a la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la comunicación con el Creador. Versículo 12. Kitizá ed rosh bene Israel. Aquí hablamos de otra porción. Es como que hicieron un paréntesis. Sí, kitizá, cuando tomes las cabezas de los hijos de Israel, quiere decir cuando cuentes, no está hablando de literalmente. Cuando cuentes por cabeza, lifkudem, benatenu ish kofer nashola Yahweh, dice vivkot o vivkot otam, velo yeyeveem negev, otra vez vivkot otam. Esto es una especificación cuando tomes el número, dice esta traducción, es decir, cuando hagas un censo, se está refiriendo. Bueno, en la ocasión del Éxodo se había estimado la población, dijimos, según Éxodo 12:37, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora se debe tomar un censo más preciso, más específico. Y se habla del rescate. Esa es una de las palabras que aparece. Literalmente, el rescate, bueno, no está traducido correctamente. En el hebreo sale como una cobertura. Bueno, sí es un sinónimo, un rescate es una cobertura, ¿sí? Está como cubierto. Entonces, en el mismo sentido en que un seguro, ¿sí? Hay gente que paga seguros y demás, cubre, ¿sí? Porque un seguro cubre a una persona y la libera de obligaciones posteriores. A Israel, los israelitas tenían obligaciones delante del Creador. Podrían cumplir con esa obligación pagando el rescate o el seguro, ¿sí? Y se consideraba que sus vidas estaban a disposición del Altísimo hasta que hubiesen cumplido con la obligación que el Eterno les imponía. Entonces, al pagar esta suma, reconocían la bondad y la misericordia de Yahweh, de Elohim. Fíjense que dice en la segunda parte de nuestro verso 12, estamos en el 12, el inciso B dice, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Por qué dice mortandad? O plaga, como se traduce. Es decir, como castigo a causa de descuido o de desobediencia. A eso se refiere. Fíjese. Si te pones para esto, tienes que hacerlo. No es que lo tomo, luego lo dejo y no sé si lo hago o no lo hago, no. No. Si uno toma el compromiso, toma ese compromiso y tiene que mantener ese compromiso que hizo. ¿Sí? Por eso muchas veces las palabras se las lleva el viento. Nos comprometemos, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los que hablan. Entonces acá dice, para que no haya mortandad por un descuido o por desobediencia. Versículo 13. Zeitenu kol haover al apekudim mahazit o mahatzit a shekel, es decir, la mitad de un shekel. Beshekel hakodesh esrin gerá a shekel mahatzit a shekel terumá la Yahweh. Es decir, medio ciclo, mahatzita sheket, significa el ciclo a la mitad. O sea, el medio ciclo o el medio shekel pesaba como 5,7 gramos. ¿Sí? Y la gera, que dice ahí, era la 10ª parte de un ciclo. ¿Sí? Vamos a hablar como si fueran monedas, centavos y demás. Sí, más o menos es la idea. Probablemente aquí se trate de un tipo usual de pesas, no de un ciclo diferente. Dice nuestro verso 14, Kola over al pekudim ben esrim shana, vamaela iten terumat Yahweh. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará o tiene que dar, dice en el texto hebreo, la ofrenda a Yahweh. ¿Sí? De 20 años para arriba, fíjense. O sea, se considera que hasta la edad del joven israelita que llegaba a la virilidad, ¿no? A eso se refiere. Entonces podía formar parte de un ejército. Eso está en 2 de Crónicas 25:5. Y claro, estaba listo para asumir los deberes
de ciudadanos, ¿sí? De toda la ciudadanía. Los levitas comenzaban a desempeñarse en el tabernáculo a los 20 años. Eso está en 1 de Crónicas 23 y 24 también. Y el capítulo 27. Y también pueden buscar Esdras 3.8 y 2 de Crónicas 31.17. Hay mucha información en la Biblia detallada en cuanto a estos puntos. No es que falte información, al contrario, yo creo que sobra información. Es demasiada la información que hay en la Biblia para analizar. Fíjense qué interesante nuestro verso 15. Todos tienen que dar. ¿Sí? Todos tienen que dar. No es que, no, él no puede, aquel porque tiene situaciones tampoco puede. Él sí puede, pero aquel no puede. No, aquí todos tienen que dar. Así como todos comen de la mano del Creador, dice la Biblia, sí, así como todos están en el pueblo, todos tienen que dar. Y si lo llevamos a la actualidad, todos estamos debajo del mismo techo, ¿sí o no? Entonces todos tenemos un compromiso con nuestro Creador. Fíjense qué interesante nuestro versículo 15. Dice claramente, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. O sea, igualdad. El hecho de que sea pobre, el hecho de que tenga problemas, el hecho de que tenga problemas económicos, el hecho de esto, dice acá, no tiene nada que ver, no disminuirá. Y aquel que tenga de más, tampoco tiene por qué dar más. ¿Me explico? Entonces acá es un punto muy claro que nos marca la igualdad, cómo el Eterno ve las cosas. Y este impuesto por cabeza, como le conocemos, recaía por igual sobre todo hombre de 20 años o más. Entonces, en vista de que era una suma relativamente pequeña, no era gravosa para nadie, ¿sí? Porque no es algo que le estaban pidiendo una suma exorbitante, no. Era la contribución mínima para el santuario. Muchos daban bastante más, hago la aclaración. De hecho, hay registros que hay gente que dio, pero impresionante. Claro, eso ya depende de cada uno, porque hablamos de la voluntad de corazón, que es uno de los puntos que también toca Moisés, ¿sí? Pero esto dice la Escritura que era obligatorio, o sea, lo mínimo, es obligatorio. La pobreza no constituía como una excusa para no dar nada, ¿sí? La pobreza no constituía como una excusa para no dar nada. El plan era sumamente equitativo y sugiere que a la vista del Creador todas las personas, todos los hombres tienen el mismo valor, ¿sí? Deuteronomio 10:17, acompáñeme. Dice la Escritura, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim de dioses y dueño de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces ahí está claro. Acá estamos viendo, anótese también Hechos 10:34 y Romanos 3:22. Todos han pecado y a todos el Eterno les extiende su favor. ¿Sí o no? Me incluyo, todos estamos en la misma condición. Entonces, ¿por qué hacer una separación? ¿Me explico? Entonces, todos nosotros, ¿sí? Dice aquí la porción. Quiero darle también Isaías 53:6. Fíjese el verso 16. Velakachta et kesef akipurim met bene Israel benatata oto ala bodat oel moed beaya lifne Israel lesikaron lifne Yahweh lejaper al nafshotehem. Y será por memorial, dice esta porción. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh, para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, con referencia al uso del dinero de las expiaciones, puede buscar Éxodo 38, versos 25 al 28. Entonces llegaba a ser parte permanente del santuario y constituía un memorial perpetuo para recordar al pueblo sus privilegios y sus responsabilidades espirituales. Verso 18. Beasita kiyor, nehoshet yehano, nehoshet lerajetza, benatata oto veno el moed, uvena misbeyach,
Benatata Shama Maim. La fuente que explica de nuestro verso 18 era para lavar y tenía que estar colocada entre el tabernáculo de reunión y el altar. Allí pondrás en ella, o allá dice Shama, agua. Aparece como pila en otras versiones. No se dice en cuanto a su forma o tamaño. Fue hecha de bronce, ¿sí?, de los espejos que las mujeres de Israel dieron como ofrenda voluntaria en Éxodo 38:8, y en el templo de Salomón se lo conoce como el mar y las 10 fuentes. Así aparece. Entonces reemplazaron a la fuente original. Eso está en 1 Reyes 7, versos 23 al 26, incluso el verso 38 también lo explica. La fuente estaba colocada sobre una base de bronce, en el atrio, es decir, en el patio del tabernáculo, entre la entrada del tabernáculo y el altar de los holocaustos. ¿Sí? Entonces estaba el altar, la pila o la fuente, y después uno entraba al lugar sagrado, ¿sí?, al tabernáculo. Entonces ahí se encontraba. La fuente representa el lavamiento del pecado. ¿Por qué? Por la fe. ¿Sí? Hechos 22:16, Efesios 5:26 y 1 Corintios 6:11. Se lo dejo de tarea. Verso 19. Verahatzu Aarón ubanav, y se lavarán allí Aarón y sus hijos. Mimenu et yedem be'et ragleem. Se lavarán sus manos, pero también sus pies, dice el texto. Fíjese que el lavamiento de manos y pies simbolizaba, como quien dice, la reforma de la vida. ¿Por qué? Porque todas las abluciones de los sacerdotes, la muerte de las víctimas de los sacrificios, el asperjar o rociar y verter la sangre, en relación con diversas funciones del servicio del santuario, nos muestran como evidente la necesidad del agua. ¿Sí? La necesidad del agua. Anótese Levítico capítulo 1. Bueno, yo le podría dar varios capítulos, es bastante para leer. Los primeros capítulos de Levítico hablan mucho de este punto, ¿no? Porque ahí nos metemos más en el servicio del sacerdote. Hasta el capítulo 5 está interesantísimo. Si pueden leerlo en un rato, ¿sí?, sentarse y leerlo, está muy interesante. Éxodo 29, verso 4 también se lo dejo de tarea. Dice el verso 20: Bevoan Eloel Moed Yirhatzu Maim Velo Yamutu o Begishtam el Mitzbeach Lesharet Leaktir Ishte la Yahweh. Dice el verso 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión o en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, dice. Y cuando se acerquen al altar para servir, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, dice. Fíjese, Ishte la Yahweh, lo que es quemado, incendiado para Yahweh, dice. Leaktir Ishte la Yahweh. ¿Por qué dice para que no mueran? Bueno, con estas palabras lo que se está advirtiendo es que cualquier violación de esta orden, debido al descuido o la indiferencia, sería castigada con la mayor severidad, la muerte, pena de muerte. Verso 23, vamos a avanzar un poquito más. Veatakach lecha besamim, rosh mar deror, hamesh meot, bekinemam besem mahatzito, hamishim umataim ukne bosem, hamishim umataim. Fíjese que hay 250, pero también 500 son las medidas de las especias finas. Las especias finas representan un papel importante en la vida de todos los pueblos de la antigüedad. ¿Sí? Puede usted leer, hay mucha información, mucha bibliografía muy interesante para leer sobre las culturas antiguas. Y las había de diversas clases. En vez de mirra excelente, sería mejor traducir, según el texto hebreo, mirra líquida. Mirra líquida. ¿Sí? Es una especia muy cotizada. El cálamo era probablemente un junco aromático o caña. ¿Sí? Es que hay diferentes versiones y traducciones, pero en el texto hebreo está mucho más claro. Verso 24 aparece Bekidah Hamesh. Fíjese la acacia, dice. Casia, no acacia, acacia es la madera. Casia, es decir, como una madera aromática.
La receta indicada de nuestro verso 24, 5,7 kilogramos, tanto de mirra como de casia, y casi 3 kilos, tanto de canela como de cálamo. Estas especias debían mezclarse, ¿sí?, en aproximadamente 3,67 litros de aceite de oliva. No en agua, en aceite de oliva se mezclaban. Se mezclaban. Estas proporciones. Un hin, es decir, 3,67 litros, ¿sí?, casi 4 litros de aceite. Esa es la medida, digamos, porque recuerden que son medidas bíblicas. El verso 25 nos habla del ungüento o el perfume, como aparece en otras versiones. Harás de ella el aceite de la santa unción, superior ungüento, superior perfume sería. Según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción o de la unción santa. ¿Por qué dice unción? Porque aquí podemos ver que dice la palabra mishhat y viene de mashach. Fíjese, beasita oto shemen mishhat kodesh. Shemen, ¿qué es shemen? Aceite. Mishhat kodesh significa santa unción o ungimiento sagrado. ¿Sí? Cualquiera de las dos traducciones es correcta, porque mishhat viene de mashach. Lo que pasa es que, bueno, aquellos que estudian hebreo saben a qué me refiero. Cuando tiene la tav, y es más, tiene un makef, representa sustantivo constructo. Entonces por eso se conecta mishhat kodesh, es decir, el ungimiento sagrado, de lo sagrado. ¿Sí? Está muy interesante la forma hebrea como aparece. Entonces dice, ungirás el tabernáculo en nuestro verso, umashata, ahí está otra vez la raíz mashach. ¿Sí? Umashachta boeto el moed, ungirás la tienda de reunión, bet arona edut, y también el arca del testimonio, dice. Los objetos materiales del tabernáculo tenían que ser ungidos primero. El tabernáculo mismo, los muebles del lugar santísimo y del lugar santo, y los muebles del atrio. Al final tenían que ser ungidos los sacerdotes. Lo que estudiábamos la vez pasada. Primero es el recinto, no es la persona. Antes de que la persona ingrese a hacer algo, tiene que preparar el camino. ¿Sí? Antes de tomar un compromiso, es mejor que prepares el camino. ¿Por qué? Porque entonces el sacerdote tenía todo especificado lo que tenía que hacer. No había motivos para el error. No había motivos para confundirse, para decir no sé. Ya todo estaba preparado, todo estaba listo. Entonces ahora ingresa el sacerdote a servir al Creador. Qué interesante. Anótese Levítico 8, verso 10 al 12, que ahí está el ungimiento del sacerdote, ¿no? Versículo 30 dice: Bet Aaron bet banav timshach bekidashta otam lejaeli. Serán mis sacerdotes, dice. Pero fíjese que dice timshach. Úngelos bekidashta y apártalos, santifícalos. Ungirás a Aarón y a sus hijos. Es decir, una vez que hubiese sido santificado el ambiente en el cual iban a servir, Aarón y sus hijos, los sacerdotes mismos serían consagrados para servir allí. Entonces, en forma similar, podemos ver que Mashiach, bendito sea su nombre, ha ascendido, ¿para qué? Para prepararnos un lugar. ¿Se acuerdan de Hechos? Ascendió, ¿sí? No quedó en la tumba, ascendió. ¿Para qué? Porque para ir a preparar lugar. Y será nuestro ese lugar cuando Él vuelva, ¿sí?, por su pueblo. Juan 14, versículos 1 al 3. Verso 32. Al besar Adam lo yisach uvmachkunto lo tasu kamou kodeshu kodesh yelahem. Como es santo, santo será, y por lo tanto no se puede poner sobre carne de hombre. Es decir, el ungüento sagrado o el ungimiento sagrado no tenía que ser usado por ninguna persona como si fuera un perfume común. Tenía que reservarse exclusivamente para el uso sagrado. Tampoco tenía que usarse la misma fórmula para ningún otro propósito. Aunque conocían la fórmula, no era algo privado, sí, no la podían fabricar, no podían hacer una réplica.
Evidentemente se podrían usar los mismos ingredientes por separado o en diversas combinaciones, pero nunca usar las mismas proporciones, la medida del ungüento del tabernáculo, ¿sí? No es que no pueden usar cálamo, no, sí podían usarlo, pero no en las medidas que dice acá. Y el verso 34 dice: Vayomer Yahweh el Moshe kachlecha samin nataf ushhelet bechel vena samin ulvona sakavat vaevat yeye. Me gustó la segunda parte de nuestro verso 34, que dice que todo será en igual peso. Dijo además Yahweh a Moisés: toma especies aromáticas, estacte, una aromática, gálbano aromático e incienso puro. Todo en igual peso. ¿Sí? Así dice en la última parte. Bat bevat yiye. Así aparece. O sea, tanto los versos 34 al 38, que son los últimos 1, 2, 3, 4, 5 versículos, pueden analizarlos. Se dan instrucciones para el incienso aromático. ¿Dónde se quemaba? En el altar de oro. El verso 7 lo vimos. Y esta mezcla de 4 especias en proporciones iguales, estacte, dijimos gálbano, incienso puro, eran todas diferentes resinas. Mientras que la uña aromática o uña marina, como aparece en otras versiones, parece haberse obtenido del caparazón de un molusco. ¿Sí? Y esto era permitido, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de perfumes, no estamos hablando de comida. ¿Sí? Esto no se lo comían. Entonces, aquí hay una gran enseñanza. Versículo 35. Beasita ota ketoret rokach maser rokeyach memulach taor kodesh. Mejor traducido sería sazonado con sal. El hecho de que se traían brasas encendidas del altar del holocausto para quemar el incienso en el altar interior, eso está en Levítico 16:12, nos hace resaltar la verdad de que el corazón del que rinde un servicio leal debe estar reconciliado con Elohim antes de que el Eterno pueda aceptar sus oraciones y su servicio. ¿Sí? Es estar haciendo las cosas bien, en pocas palabras. Verso 36, y hago una aclaración más, y no acercarse al Creador porque estoy haciendo las cosas mal. Al revés, me acerco al Creador porque estoy haciendo las cosas bien. ¿Sí? Es diferente, porque la mayoría de la gente, ¿qué hace? Se acerca al Creador cuando hace cosas malas, ¿no? Dicen, si hago las cosas, si no me pasa nada, ¿para qué necesito al Creador? Me alejo de Él. Pero eso está mal. Acá está diciendo que la comunión tenía que estar ya. No acercarnos a Él solamente cuando necesitamos algo. Eso es lo que está diciendo. Molerás parte de Él, dice el verso 36. O sea, de tanto en tanto debía molerse una parte de esta preparación según fuese necesario y tenía que colocarse quizás sobre el altar de oro delante del testimonio, es decir, frente al arca, pero delante del velo interior. Y esta proximidad a la Shejinah, a la presencia divina, lo hacía como una cosa santísima, por la ubicación en que se encontraba. El verso 37 dice, no harán otro. ¿Sí? Bekatoret asher tase memachtunla lo tasu lahem. ¿Por qué? Kodesh tiye leja la Yahweh. Fíjese que dice Kodesh tiye leja. Santo, sagrado, será para ti. Y luego dice, a lo último, la Yahweh. Para Yahweh. O sea, ¿por qué dice leja? ¿No tendría que ser Kodesh tiye la Yahweh? No, porque la persona tiene que entender, dice el texto hebreo. Tienes que entender, si entiendes que es sagrado, entonces vas a poder valorar las cosas y vas a saber que para el Eterno también es sagrado. Pero muchas veces lo que es sagrado para el Creador no se hace la especificación que para una persona es sagrado, entonces por eso no le da el valor que tiene. Entonces tiene que ser sagrado para ti, entonces vas a valorarlo, dice el texto. Isha Shar Yase Kamoa Le Ariach Ba Benihrat Meamar.
me'amav. O sea, termina diciendo nuestro versículo que cualquiera que hiciere otro como este o similar a este, tan siquiera para olerlo, será cortado, nihrat, de entre su pueblo, be'amav. Qué tremendo, ¿no? Vamos a leer el capítulo 31. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón y el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de Shabbatot, días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de Shabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Consagrado a Yahweh, cualquiera que trabaje en el día de Shabbat, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Palabra del Eterno, capítulo 31. Qué interesante ver el llamamiento de 2 artesanos, personas muy sabias como Betzalel y Aholiab, para la obra de la construcción. No nos especifica que ellos 2 son los únicos que trabajaron, sino que fueron los capataces, los líderes, los cerebros de esta construcción del tabernáculo, ¿sí? Y obviamente tenían gente a cargo. Pero se insiste en nuestro capítulo 31, digo se insiste porque se está reiterando y reiterando la observancia del Shabbat. Y finalmente fíjense que Moisés, nuestro verso 18, recibe las 2 tablas Shtei Lujot, o las 2 tablas de piedra. ¿Sí? Vaidaber Yahweh el Moshe lemor. Re karati beshem Betzalel ben Uri ben Hur le mate Yehuda ve'amale oto ruach Elohim bechochma ubitvuna uvdaat ubechol melacha lakshov machshavot lasot bazahav ubakesef ubanechoshet ubachasharoshot even lemalot ubachasharoshot etz lazot bechol melacha. Qué interesante ver todos estos versículos que describen la habilidad de Betzalel. Betzalel aparece aquí en el texto, Betzalel ben Uri, ¿sí? Ben Uri, el hijo de Uri. Yo he llamado, dice, mira, karati, he llamado significa pasado, primera persona. Luego de haber dado instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, de sus muebles, de los utensilios, la preparación de los materiales para emplearse, todo, el Eterno señaló a los que iban a dirigir esa obra. Betzalel dirigiría y Aholiab sería su ayudante. Sin duda, estos hombres fueron elegidos por su notable talento, ¿sí?, por su experiencia previa, y el Eterno prometió añadir su sabiduría especial a este conocimiento anterior. Era gente que tenía esa virtud, que tenía ese don, estaba plena. No era gente que no sabía nada. ¿Me explico? La gente que se prepara,
la gente que estudia, la gente que hace una carrera, la gente que proyecta en la vida, es la gente que el Eterno bendice. La gente que no aspira a nada, que no sale ni a la esquina, que siempre hace lo mismo, que no estudia, que hasta le da pereza trabajar, esa gente no sirve para nada. ¿Sí? Y esto acá vemos un gran ejemplo de qué, de que hay que proyectarse en la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que el Eterno también busca de cada uno de nosotros. Si usted es una persona que solamente piensa en estar encerrada entre cuatro paredes, estudiando la Biblia, todo el día encerrado, ¿sí? Usted está mal. Usted está equivocado, porque eso no es lo que el Eterno nos enseña. ¿Sí? Esto me llamó la atención porque empiezo a entender en la descripción del hebreo la habilidad que una sabiduría, un conocimiento, habilidad, ¿qué más dijimos? Bueno, todo lo que explica acá, ¿sí? Es que eran personas que tenían una dedicación a este trabajo. Entonces el Eterno prometió añadir más todavía, y así quedaron habilitados para esta tarea, tanto de forma natural como sobrenatural. El Eterno da dones de sabiduría, da conocimiento, da habilidad para hacer trabajos seculares, así como los dones espirituales. Primera de Corintios 12:8. Entonces todos tenemos una necesidad de ser hombres, personas, ¿sí?, que tienen una virtud, y encontrar eso y hacerlo. No guardarlo, no esconderlo, sino sacarlo hacia adelante. Fíjese que el Eterno solamente llama por nombre a aquellos a quienes les pide algún servicio especial. Por eso aparece el nombre, y hasta el nombre del Padre aparece. Fíjese, Éxodo 3:4, un ejemplo, Isaías 45, verso 1 al 4, podría seguir, hay muchas porciones. Cuando el Eterno especifica, da el nombre claro, ¿sí? No anda con vueltas. Yo lo he llenado, dice. El Ruach HaKodesh le impartiría a Betzalel ciencia, conocimiento, es decir, toda la información fidedigna. Inteligencia, o sea, en el sentido como para aplicar los conocimientos, y la sabiduría, o sea, el discernimiento también, el buen juicio y, sobre todas las cosas, la discreción. Además recibiría destreza adicional en todo arte, lo que incluía tanto pericia como don artístico en su calidad de artífice principal. ¿Sí? Realmente esta persona era, sí, una eminencia. Por lo que la obra que podemos ver que hizo, no solamente él, sino Aholiab y la gente que lo ayudó, porque ellos dirigían todo esto, fue impresionante, impresionante. Tan solamente yo me pongo a pensar, porque describimos, analizamos, decimos, wow, pero fíjese las condiciones, el tiempo, cuando se construyó todo esto. ¿Cómo hicieron? ¿Se puso a pensar eso alguna vez? ¿Cómo hicieron las molduras? O sea, ¿cómo hicieron para hacer todo eso? En el desierto. ¿Y hace cuántos miles de años estamos hablando? Qué impresionante, ¿no? Yo no sé si usted se puso a pensar eso, pero yo pensaba esto y digo, qué tremendo. ¿Cómo es posible, no? Sin embargo, el Eterno hizo posible. Son milagros. Yo lo considero como milagros. El hacer el tabernáculo, esta obra magnífica en pleno desierto. Los materiales, la delicadeza de cada detalle. Dice nuestro verso 4, Lakshov makshabot lasot bazahav uvakesef uvanehoshet. Makshabot. ¿Por qué dice para inventar? Porque los makshabot son los pensamientos. Es decir, acá está hablando el Pasuk 4, Pasuk Dalet, está hablando de la creatividad. Un diseñador tiene que tener creatividad, ¿verdad? No solo tendría el don de crear diseños, sino también la habilidad de llevar esos diseños a la acción, a la realización. Si bien Moisés había recibido instrucciones específicas en cuanto a la construcción del santuario,
y de todos los enseres, no se había dicho nada acerca de muchos detalles, tales como la forma de los querubines, los diseños del tejido, el bordado de los diversos materiales textiles, las formas de los vasos, los capiteles también de las columnas o la fuente. Entonces mucho iba a depender de la iniciativa, de la inventiva, el gusto, la artesanía, la creatividad de aquellos que estuviesen al frente de la obra. Qué tremendo, ¿no? Ahí es donde yo puedo analizar de que el Eterno también nos deja un espacio a nosotros. Él no hace todo. Él da las directivas, pero también nos deja un espacio a nosotros para que nosotros en esa creatividad demos lo mejor de nosotros, ¿sí? Y eso es lo lindo de esto. Vani ine natati ito et Aholiab ben Ahisamach lemate dam ublev kol chacham lev natati chochma veasu et kol asher tzivticha. Aholiab. Bueno, Aholiab acá se infiere por el capítulo 38-23 que Aholiab debía dirigir el diseño, y la producción de los diversos materiales textiles, incluso el tejido y el bordado. Es interesante notar que Hiram, el principal artista empleado por Salomón para hacer la obra ornamental del templo, estamos hablando mucho tiempo después, era también descendiente de Dan, igual que Aholiab. Aholiab era de Dan. ¿Y quién era el otro? Hiram era de Dan. Y ellos estaban en la parte textil, ¿sí? Segundo de Crónicas 2, versos 13 y 14. Entonces dice el texto, ¿cómo era? Sabio de corazón. Lo vemos en el versículo 6. Kol Hacham Lev, todo sabio de corazón. Fíjese que tiene doble makef. Todo artista, ya sea poeta, pintor, escultor, músico, diseñador, podría seguir, arquitecto, debe tener dentro de sí un talento natural sin el cual nunca podrá llegar a la excelencia. Tales dones deben considerarse como, digamos, un sagrado depósito recibido por el Creador. ¿Sí? Algo que el Eterno puso dentro de la persona. ¿Para qué? Para ser usado con excelencia. No para una exaltación propia, sino para algo que realmente sea digno de resaltar. Si no se logra esto, muchas habilidades, ¿sí?, pueden caer en algo feo, en algo malo, en algo hueco. Sin embargo, el trabajo manual fue santificado por el Creador para la construcción del tabernáculo. De hecho, nuestro Adón dignificó el trabajo físico pasando la mayor parte de su vida terrenal en el trabajo de la madera. En Nazaret. Nazaret se trabajaba muchísimo la madera, muchos carpinteros había. Marcos 6, versículo 3. Shaul se ganaba la vida trabajando en la confección de tiendas. ¿Sí? Gente que trabaja, gente trabajadora. Hechos 18, versículo 1 al 3. Ahí lo tiene. Verso 10. Bet vigde aserat, bet vigde akodesh leharom akohen, bet vigde vanav lejaem. Las vestimentas del servicio, dice acá. O sea, los vestidos eran prendas exclusivas del sumo sacerdote, incluso el manto azul, el efod, el cinto del efod y el pectoral. Las otras vestimentas, Bigdei Kodesh, que constituían el atavío del sumo sacerdote, eran, dijimos, los pantalones de lino, la túnica, el cinto interior y el mitznefet, que era como una mitra, como un turbante. No es un turbante, pero era como tipo corona de lino. Las vestiduras de los hijos eran pantalones de lino, túnicas, cintos y tiaras. Eso está en el capítulo 28. Pasamos al verso 13, seguimos avanzando. Beatad haber et bene Israel lemor ach et shabetotai tishmoruki o iveni uvenegen ledorotejen ladat ki ani Yahweh
mekadishtehem. Fíjense que acá habla de Shabbatotai. ¿Qué es Shabbatotai? Es posesivo. Mis Shabbatot sería. Mis días de reposo. ¿Sí? Entonces, una característica resaltante de los últimos capítulos del Éxodo es la repetida observancia del Shabbat. Y esto atestigua, voy a darle varias porciones, Éxodo 16, 22 al 30, Éxodo 20, verso 8 al 11, Éxodo 23, 12, Éxodo 34, 21 y Éxodo 35, verso 2 y 3. ¿Sí? Bueno, y esta porción que estamos viendo también. Entonces esto atestigua la gran importancia del Shabbat. Ningún otro mandamiento de Aseret HaDibrot es recordado de esta forma. La referencia que aquí se hace de la observancia del Shabbat no es una repetición de advertencias similares, lo que presenta al Shabbat como señal entre Yahweh y su pueblo y advierte que el castigo viene por violarlo. ¿Cuál es? Muerte. ¿Sí? Y fíjese que dice el verso 13, Ot. No sé si lo vio. Dice aquí, Ot Iv, Veni Uvenem. Porque es señal entre mí y entre ustedes, entre sus hijos sería. ¿Sí? Entonces el Eterno ya les había dado a los israelitas la señal de la circuncisión como símbolo en la carne, ¿no? De la relación del pacto que había entre él y su pueblo. Eso está en Génesis 17, 9 al 14 y Hechos 7, 8. Ahora se daba el Shabbat como otra señal más de esta relación entre Yahweh y su pueblo. ¿Sí? Entonces, no solamente circuncisión, sino también el Shabbat es una señal muy importante. Verso 14, Ushmarten et Shabbat ki kodesh iv lachen mechaleja motiumat ki kol haose va melacha venichreta nefesh haif mikenev amea. Ushmartem et Shabbat ki kodesh iv. Guardarán el Shabbat porque es sagrado. Y fíjese que dice el que lo profanare. El Shabbat es sagrado. Génesis 2, verso 1 al 3. Por lo tanto, es pecado, ¿sí?, introducir en su tiempo señalado lo que sea prohibido. Acá habla de melajá. ¿Qué es melajá? Trabajo, labor. El Shabbat es profanado cuando se hace en él algún trabajo innecesario. No se prohíbe en ese día hacer absolutamente nada. O sea, no es eso. Lo que no se puede hacer es trabajar, ¿sí? Salir a trabajar secularmente. Un ejemplo, salir a estudiar. Ya hemos estudiado sobre todo esto. Entonces aquí hablamos de una observancia que tiene que ver más con la conexión a lo espiritual. Entonces aquel que sale a trabajar se desconecta del Shabbat, por lo tanto motiumat, dice aquí el texto, muere, su alma es cortada. Y esta pena tiene que recordar constantemente que la violación del Shabbat quebranta la relación del pacto entre Yahweh y su pueblo. El Shabbat es la señal distintiva de lealtad a Yahweh, por lo tanto su violación es una ofensa grande a él. Es un acto de traición al gobierno celestial. Verso 15. Sheshe yamin yaseh melacha ubayom hashvi Shabbat Shabbaton kodesh la Yahweh kol haoseh melacha beyom Shabbat mot yumat. Otra vez, aquel que haga trabajo morirá. Fíjese que dice descanso completo, o sea, sería Shabbat Shabbaton. Eso se traduce, Shabbat Shabbaton significa, sí, Shabbat de Shabbatón. O sea, reposo de reposo. Sería como decir, dijimos, descanso de descanso. O sea, un descanso completo. Es una expresión idiomática. O descanso de reposo, dicen en otras versiones. ¿Sí? Entonces esta expresión implica un descanso total de cualquier trabajo secular. Isaías 58:13, Levítico 23:3, Éxodo 35:2. Verso 17, seguimos avanzando en nuestro estudio. Veniu ben bene Israel ot iv leolam, ki sheshen yami asa Yahweh et hashamayim bet haaretz,
ubayom hashvi Shabbat vainafash. Aquí está citando, Moisés está otra vez como repasando lo de Génesis capítulo 2, Bereshit. ¿Sí? Dice, y reposó, vainafash, y descansó. O sea, solo el hecho de que el Eterno emplea aquí un lenguaje claramente adaptado a la experiencia humana nos muestra cuán grande era el deseo de inculcar a su pueblo las obligaciones que tenían para con él y, claro, la necesidad de que siguieran su ejemplo. Si Yahweh descansó, ustedes también pueden descansar. Entonces no puede haber razón más convincente para cumplir con este mandato que el hecho de que el Eterno mismo haya dado el ejemplo. Juan 13, versículos 13 al 15, primera de Pedro 2:21, se los dejo de tarea. Verso 18. Vaitenet Moshe, dice, que jalotó le daverito ve Arsinai, shene lujot aedut, lujot even, ketuvin ve tzeva Elohim. Tablas de piedra escritas, ketuvim ve tzeva Elohim, con el dedo de Elohim, dice. 2 tablas, shtei lujot aedut, 2 tablas del testimonio. El Eterno le había dicho a Moisés que dentro del arca, en el lugar santísimo, tenía que poner este testimonio. Lo vimos en Éxodo 25. Claro, esta era la principal función del arca. Recuerden que era arca Aarón Edut, arca del testimonio por lo que contenía, no simplemente por lo externo, sino por lo interno. Y el arca era el mueble más sagrado del tabernáculo. Entonces es apropiado que esta sección que trata de la estructura del tabernáculo y de los que oficiaban terminara con una declaración concerniente a lo que les daba el significado del arca y el tabernáculo, las tablas. En vez de 2 tablas, debería leerse las 2 tablas, porque tiene artículo definido. O sea, las que el Eterno ya les había prometido a Moisés en Éxodo 24:12, y que llevaban una inscripción sobrenatural, Betzva Elohim, con el dedo de Elohim, literalmente, no las escribió Moisés. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se hubieran escrito los 10 mandamientos sobre piedra señalan su carácter inmutable y eterno. Mateo 5, versículo 17 al 19. Las 2 tablas dan énfasis a las obligaciones del hombre para con el Creador, los primeros 4 mandamientos, y para con su prójimo los últimos 6. Las 2 tablas de piedra se juntaban como un libro, ¿sí? Se unían. Eran cuadradas. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Les agradecemos por acompañarnos en el estudio y en este caminar juntos por el libro de Éxodo, Shemot, Sefer Shemot, esperando que sea de bendición para su vida. Vamos a darle gracias a nuestro Creador por este estudio que Él nos permite. Ribono Shel Olam, te agradecemos por la oportunidad de reflexionar juntos en el estudio sistemático de Éxodo. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en tu Torá, en tu palabra, en este Humash tan interesante como es Éxodo. Pedimos, Boreolam, que sigas dando sabiduría y entendimiento. Beshen Yeshua HaMashiach. Muchas gracias, Boreolam. Amén y amén. Que así sea.